México está en silla de ruedas, lo andan trayendo ahora. Pero sacó un arma, mi hermano, y empezó a disparar, mi hermano, por donde estábamos nosotros, y las balas se caían, mi hermano. Nosotros veíamos cómo se caían las balas. Él disparaba y en vez de salir la bala como sale, mi hermano, se caía. Santo sea el nombre del Señor. Y nuestro capitán es Cristo, como decía la alabanza, que me recordaba ese momento, mi hermano. Y Él pelea la batalla por ti, mi hermano, por su pueblo. Grande y maravilloso es nuestro Dios, santo y 3 veces santo, aquel que venimos a adorar en este día, mi hermano. Mi esposa es lo que dice, es una gran verdad, mi hermano. Está muy delicadita de salud. Este año ha sido complicado, mi hermano. Tiene que hacerse alto examen. A veces la siento en la noche porque no puede dormir de los dolores que ella tiene. Hasta la frazada que uno se tapa, mi hermano, le duelen a mi esposa sus piernas, su rodilla anoche que estaba con dolencia. Santo sea el nombre del Señor. ¿Sabe, mi hermano? El día de hoy hay una palabra, mi hermano, de sanidad. ¿Sabe, mi hermano? Y lo dije a un hermano. Lo dije cuando me toque predicar, le dije: yo en el Señor daré una palabra para ti. En el Señor. Porque el Señor es el que hace todo. Y es maravilloso el Señor, mi hermano. Así que abran la palabra del Señor en el Evangelio de Lucas, capítulo 5, mi hermano. Versículo 12. Evangelio según San Lucas, capítulo 5, versículo 12 en adelante. Te adoramos, Señor, porque eres bueno, maravilloso, santo y bendito. Si lo hemos encontrado, mi hermano, los ponemos en pie en reverencia a la palabra del Señor. Y le vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Y lo haremos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice: amén. Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó, diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Y él le mandó que no le dijese a nadie, sino ve. Y le dijo: muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, para testimonio de ello. Señor Dios de la gloria, mira, Señor, tu palabra ha sido leída. Tu palabra es santa, maravillosa, Señor, mi Dios del cielo. Padre amado del cielo, Señor, sea usted hablando como usted quiera, Señor. Tu presencia, tu Espíritu Santo, Padre amado del cielo. Y a través de tu palabra, Señor, sucedan milagros maravillosos, Señor. Padre amado del cielo, si hay enfermedad espiritual, Señor, sea usted sanándole, Señor. Padre amado, si hay enfermedad carnal, Señor, mi Dios del cielo, sea usted restaurando. Señor, mi Dios del cielo, sea usted en este día haciendo milagros maravillosos. Señor, lo creemos, coloca los oídos aprestos para escuchar de tu palabra, Señor. Y todo te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. La gloria de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Mi hermano,
Mira, antes de ir de lleno a la palabra de Dios, quiero contar, mi hermano, yo soy muy bueno para soñar. Yo sueño todas las noches. Hace mucho tiempo me dijeron que yo era como José, como Daniel, porque era muy, muy bueno para soñar. Mi hijo Jordan se ríe porque sueño y han sucedido cosas porque yo cuento mis sueños. Pero un milagro grande hace como 8 años atrás sucedió por un sueño. No sé si lo he contado acá en este lugar. Así, hermano. Tuve un sueño, mi hermano. Yo tengo sobrinos casi de mi edad, mi hermano, de parte de mi esposa. Y soñé yo con uno de ellos, mi hermano, que estaba junto yo con él, hablando. Y a mí esta persona no me daba confianza a mí antes, incluso me molestaba a mí, porque yo encontraba que yo nunca le había dado confianza para que él me hablase como él me hablaba. Y no sé si soy claro para no alargarme. Sí que lo tenía yo como ahí nomás. Y aconteció, mi hermano, que en el sueño yo estaba con él. Y entre eso yo recibo una llamada en el sueño. Y entre eso veo que él era el papá, me salía en el celular que era el papá de él. Y yo me pongo a escuchar, a hablar con mi compadre. Le empecé a decir, compadre, dígame. Pero no le entendía lo que él me decía. Yo me empecé a separar del sobrino. Y me empecé a correrme para escuchar bien la voz del papá de él. Y entre eso me decía, ayuda al Toño. Ayuda al Toño. Y yo en el sueño le decía, así será, pero esta enfermedad es como el SIDA. Yo decía en el sueño. Mi hermano, fue tan real ese sueño que al otro día yo desperté en esa mañana y desperté muy inquieto. Había una inquietud muy grande. Y en la mañana llamé a mi cuñada y le empecé a contarle. Le dije cómo estaba. Me decía que estaban excelentes, muy bien. Hasta que le llegaba y le preguntaba por el Toño. Y yo le decía que estaba muy enfermo en el sueño, le contaba el sueño. Y ella me dijo, ¿quién te dijo? Yo le dije, tuve un sueño. Y aconteció que estando en el sueño, veía al Toño que mi compadre me decía que lo ayudase. Y llega así y ella me decía, ¿sabes qué? El Toño está muy mal. Unos dolores en el estómago que no lo dejan estar tranquilo. Y llega, yo le dije que tuviera confianza. Pero desde ahí, aquel familiar no lo pude sacar de aquí, ni de aquí, mi hermano. Por donde andaba clamando por él. Y cayó muy enfermo, mi hermano. Cuando estaba muy enfermo, fui invitado a una cantata cristiana yo. Y estábamos preparando, andábamos buscando a una pastora. Y me llama el papá de mi sobrino. Y me dice mi compadre, en el sueño. O sea, en la vida ya se había estado cumpliendo. Me dice, ¿sabe? Quiero que vengas a orar por el Toño está muy mal. Y esta persona, mi sobrino, era atea, mi hermano. Era profesional, pero era ateo, no creía en Dios. Y llega así. Me dice eso, yo le dije, mira, compadre, yo ando haciendo esto. Cuando termine de hacer lo que ando haciendo por la iglesia, yo voy a ir
allá. Llegué al lugar, mi hermano, donde estábamos en el colegio Ana Fran. Y me tocó mi turno de cantarle, hablarle. Y le empiezo a contar lo que te estoy contando yo el día de hoy. Y yo le dije, quiero ir lleno de la presencia de Dios. Y quiero que todos los pastores que están aquí pongan sus manos sobre mí para ir llenos de la bendición. Porque sé que Dios va a hacer un milagro sobre aquel varón. Le dije yo. Pusieron la mano, mi hermano, canté aquel día, mi hermano. Y wow, qué vigoroso me sentía, mi hermano. Wow, para salir feliz con mi esposa. Vamos. Con confianza, mi hermano. Y salimos de fuera de aquel colegio. Y mi hermano salimos para afuera. Y nuestro auto no estaba. Se habían robado mi auto. Fue como un balde de agua que me hubieran tirado, mi hermano. Quedé pero en shock. No sabía qué hacer. De haber salido tan gozoso, me bajoneé. Y lo único que se me vino a mi cabeza, ir a la comisaría y de decir lo que había acontecido. Y entre eso que íbamos para la comisaría, yo le dije a mi esposa, llama a tu hermana y dile que no vamos a poder ir. Y llegaba a la comisaría y empiezo a mirar la puerta de afuera de la comisaría. Cuando de repente miré para afuera y yo dije, no, Satanás no tiene más poder que mi Cristo. Y le dije a mi esposa, llámala, llama a tu hermana y dile que vamos a ir. Hacemos esto que estamos haciendo y nos vamos para allá. Y nos fuimos. Llegamos justo cuando se lo estaban llevando. Bueno, Dios preparó todo. Y llegó y lo tenían puesto en un auto. Aquel sobrino. Mal. Pero me aconteció en mi vida en cual yo no había entendido, mi hermano. Que sentí un amor. El mismo amor que siente un padre hacia un hijo. Yo sentía como que era mi hijo, el que estaba ahí en ese auto, muy mal. Y llega así, lo abrazamos y empiezo a llorar. Y mi esposa, porque no se me salían las palabras, mi esposa le dice, ¿quiere que oremos por ti? Y él viene a la cabeza y dice que sí. Y empezamos a orar aquel día. Se lo llevaron a la posta. Quedó hospitalizado, mi hermano. Lo abrieron en dos. No lo querían cerrarlo. Le hacían curación casi todos los días. Y lo desahuciaron 5 veces. Y un día viernes me habla mi cuñada y me dice, ¿sabe? El Toño no hay vuelta que darle. Lo desahuciaron y está a punto de partir. Estamos esperando lo peor. Pero te llamo, cuñado, para que vengas, para que le hables, para que él reconozca al Señor lo que hacen ustedes, me dice, para que él lo reconozca. Y yo le dije, sabes, los médicos pueden decir muchas cosas, pero ¿quién tiene la última palabra? Y yo en el Toño, le dije yo, no veo la muerte en él, sino veo vida en él. Y él va a ser un pilar para ustedes, para que ustedes todos lleguen al Evangelio. Yo le dije, mira, yo ahora estoy acá en Rancagua, el domingo voy sin falta al hospital. Nosotros llegamos aquel día domingo con mi esposa y tenían 2 visitas y lo entregan, las visitas que eran de los papás a nosotros. Y nos encarece con mi esposa. No le digan al Toño que nosotros lo invitamos, porque el Toño no quería recibir a nadie. Y entre eso subimos nosotros. Y a él lo estaban haciendo curación en su estómago. Lo tenían partido, mi hermano. Y llega así, y nosotros tuvimos que esperar con mi esposa
que lo trajesen a la sala donde él estaba. Cuando lo trajeron consciente a él. Y lo pusieron en una sala donde estaban las personas conectadas en máquinas. Y él era el único que estaba como un lúcido. Cuando nos vio, me dice, yo pensaba que lo que te estoy contando lo estaba viviendo yo nomás. ¿Saben cuáles fueron las primeras palabras de él? Te estaba esperando. Te estaba esperando porque sé que tú me vas a sanar. Yo le dije, no es así. Yo le dije, el Señor te va a sanar. El Señor te va a sanar. Y él no entendía, lo único que él sabía, yo te veía que tú entras y traes la sanidad para mi vida. Y mi esposa le empezó a hablar que reconociese a Jesús como su Salvador. Y él no quería. Porque decía, no quería ser un hipócrita. Pero hasta que realmente le empezó a hablar mi esposa y mi esposa le hablaba. Y él aceptar al Señor como su Salvador personal. Empezamos a orar con mi esposa. Señor, mira, aquí está Toño. Señor, recíbele, Señor, su nombre en el libro de la vida. Y empezamos con mi esposa a sentir que las cadenas se caían. Se empezaron a caer las cadenas. Santo sea el nombre del Señor. Después esa palabra que te estoy contando, ese testimonio, mi hermano, lo anduve contando por varias partes de Chile. ¿Sabe, mi hermano? Y contaba, yo decía que él andaba en burrito, ya con un burrito caminando, porque él hacía videos de cómo se estaba levantando. Después nosotros llegamos unos días ahí al Santos Laja de veraneo, y ahí lo encontramos, mi hermano. Ya no lo encontramos con el burrito, sino caminando como caminas tú, como caminas. Ese es el Dios que venimos a adorar, mi hermano. Ese es el Dios que no conoce derrota. Hace tiempo, hace muchos años, mi hermano, dice la palabra del Señor, más de 2000 años, había un hombre leproso. Estaba lleno de lepra en su cuerpo, mi hermano. Mi hermano, la lepra en aquel tiempo era terrible. Y más encima que yo le estoy hablando 2000 años aproximadamente de este milagro que Cristo hizo. Pero esa enfermedad venía desde muchos años más atrás. Mi hermano, y las personas que eran leprosas, mi hermano, eran desechadas, mi hermano. Nadie podía estar cerca de un leproso, mi hermano. Siempre he dicho, mi hermano, ¿quién sabe cuál fue el pensamiento? ¿Cuáles eran los pensamientos de este varón? Porque todos tenemos sueño en la vida, mi hermano. ¿Quién sabe cuál era el sueño de este hombre? Cuando le empezó a salirle en su cuerpo cosas extrañas, cosas que no lo tenía en su cuerpo, mi hermano. Y empezaron a salirle más en su cuerpo. ¿Quién sabe la aflicción de este hombre, mi hermano, al empezar a llenarse de llaga en su cuerpo? ¿Quién sabe el sufrimiento? La dolencia, mi hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Dice la palabra del Señor que cuando los leprosos tenían que ir al sacerdote, el sacerdote le decía si era leproso o no era lepra, mi hermano. Así que imagínate el momento que él ya no daba más de angustia.
Cuando se tuvo que ir a presentar al sacerdote para que el sacerdote le dijera: tú tienes lepra, tú estás desechado, eres una persona inmunda, tienes que dejar a tu familia para que tu familia no corra peligro. Te tienes que ir a vivir donde está el otro leproso. Ya no eres bien recibido en el contorno de las personas normales. Ahora tu vida es estar donde están estas personas. Y esta persona, este leproso, ha tenido que haber llegado a aquel lugar viendo sufrimiento, viendo amargura cada día, conviviendo con otros leprosos. Hay, en otras palabras, mi hermano, que Dios sanó en un momento 10 hombres leprosos. Pero aquí había un hombre, mi hermano, un hombre inmundo que estaba lleno de lepra, sufriendo. Mi hermano, el pecado tiene consecuencias. El pecado muchas veces no entendemos, pero tiene consecuencias cuando hacemos lo malo, mi hermano. Muchas veces sufrimos, lloramos, mi hermano, por el pecado. Así que imagínate cómo ha tenido que haber estado este hombre, sin que nadie te apapache, solamente sufrimiento. ¿Quién sabe cuántas veces estuvo conversando con un leproso y al otro día o a las horas después ese leproso estaba muerto? ¿Quién sabe cuántas veces él pensó en qué momento llegará lo que no quiero vivir? Porque todos nos aferramos a la vida, porque no deseamos morirnos, mi hermano, porque amamos la vida. Santo sea el nombre de nuestro Dios. En Mateo capítulo 8, mi hermano, también nos habla de esta historia. En Marcos capítulo 1, del versículo 40 en adelante, también nos habla de esta historia que estamos hablando, mi hermano. De este hombre leproso que llegó en un momento donde estaba Jesús. Aquí nos dice la palabra del Señor que estaba en una de las ciudades, mi hermano, donde este hombre no podía estar, porque no podía ser una persona normal. ¿Quién sabe cuánto ha tenido que haber sufrido en las noches, gritando de los dolores? Porque la lepra era mortal, mi hermano. Y llegó, mi hermano, a donde estaba Jesús, no siendo invitado. Porque, mi hermano, el hombre leproso llegó donde estaba Jesús. Había mucha gente que estaba con Jesús de Nazaret, gozoso, mi hermano. Entró en la ciudad este hombre leproso. Entró, mi hermano. Y llegó, y cuando vio a Jesús, se arrodilló, mi hermano, agachó su cabeza delante de la presencia de Jesús y le dice: Señor, si tú quieres, límpiame. Vio, mi hermano, al decir esa palabra: si tú quieres. Se dio cuenta que Jesús sí tenía el poder. Que había un poder sobre ese hombre. Por esa exclamación: si tú quieres, puedes limpiar. Él supo que al verle, vio
el poder de Jesús de Nazaret y las palabras de Jesús. Le dice: quiero curarte, quiero sanarte. Y extendió la mano y le tocó. Mi hermano, al instante su lepra desapareció. Al instante su lepra ya no estaba en su cuerpo. No fue a los meses después, al año, mi hermano, sino al instante. Así trabaja nuestro Dios. Al instante, mi hermano. Te adoramos, te ensalzamos, Dios de la gloria. Mi hermano, este hombre, al saber que Jesús estaba allí en aquella ciudad, y se coló, mi hermano, porque él no estaba invitado a él estar ahí, porque los leprosos, los inmundos, tenían que estar fuera. Pero ahí él estaba, mi hermano. Al entrar, mi hermano, la palabra de Dios no lo especifica bien, mi hermano. Relato así, que te digan lo que él vivió exactamente. Pero es tan solamente imaginarte, mi hermano. Cuando cargáis algo que te duele. Vuelvo a decir, mi esposa es una mujer muy activa, mi hermano. Pero el día de hoy no se está moviendo porque su cuerpo le duele. Santo sea el nombre del Señor. Así que imagínate este hombre leproso, cómo ha tenido que caminar, cómo ha tenido que haber sido su dolor al entrar a esa ciudad donde estaba Jesús de Nazaret. Entró de una forma sufriendo, pero salió de esa ciudad diferente, gozoso, mi hermano. Ya nos salió como entró, sino con gozo. Había un gozo en su vida, porque Jesús extendió su mano y le tocó para que él sea sano. Grande es nuestro Dios, maravilloso. Hace un par de años atrás, mi hermano, podíamos imaginarse la lepra como el SIDA, mi hermano. Hoy en día el SIDA tiene muchos medicamentos, mi hermano. Pero hablemos de los años 80, 90, mi hermano. Eran discriminados total la persona que tenía SIDA. Yo cuando tuve una persona que tenía SIDA al frente mío, mi hermano, wow, cuando me reveló su angustia, me dice: tengo SIDA, en el año 93. Pensando yo que tenía cáncer, porque le decía a todos que él tenía cáncer. Cuando me vio, yo lo vi bien flaquito. Le di la mano, un abrazo, y me dijo: me voy a morir. Y llega así, yo le dije lo que hace Dios, mi hermano. No conociendo de Dios, pero había oído de un Dios que sanaba. Y esa palabra que no conocía a Jesús, se la dije también a él. Y le dije que Jesús podía sanar de cáncer. Y le hablaba. Y me dijo: te voy a contarte lo que tengo. Y llega, me dijo: no tengo cáncer, sino tengo SIDA, me dice. Mi hermano, también sentí como un balde con agua fría y un rechazo que sentí.
Lo único que quise era correrme de él. En aquellos años, te estoy hablando, no conocía a Dios. Hoy en día no me le correría a una persona conocida, mi hermano, si no le hablaría del amor de Cristo. Santo sea el nombre del Señor. Porque tu palabra, la palabra de Dios, dice: caerán a tu lado mil y Jesús a tu diestra, mas a ti no llegará. Santo sea el nombre de Dios. Pero en aquel tiempo no conocía, solamente había oído hablar de un Cristo maravilloso. Pero hoy tengo, mi hermano, de querer conocer un poco más de Dios. Y en la palabra de Dios me sale que van a caer a tu lado mil y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Verás cómo cae el enemigo, mi hermano, pero a ti no llegarán. Glorioso es Dios, cómo te cubre, cómo cubre a sus hijos, mi hermano. Santo sea el nombre del Señor nuestro Dios. Mi hermano querido, el Cristo que te estoy anunciando, que hizo un milagro maravilloso hace 2000 años atrás, el cual sanó a un leproso, mi hermano, que los médicos no podían sanarle. Jesucristo, con tan solamente decir la palabra, le sanó. Te hace pensar, mi hermano, si Jesús necesitaba decir la palabra nomás para que él sea sano, pero él extendió la mano y le tocó. Y le tocó. Porque necesitaba el sentirse querido. Necesitaba sentirse vigoroso, mi hermano. Necesitaba sentirse vivo este hombre. Jesús mi hermano tenía que tocarle, porque él tenía que saber que el que le estaba pidiendo era Dios. Santo sea el nombre de Dios. Ese Jesucristo, mi hermano, ese Jesucristo sigue haciendo milagros en este siglo. Él no cambia, mi hermano. Él sigue haciendo milagros. Alabado sea el nombre de Dios. Él levanta al paralítico, le da vista al ciego. Él sana hasta el más vil pecador. Personas que según el mundo dicen: no, en él no hay esperanza. ¿Cuántas personas borrachas, mi hermano, han entrado al altar de Dios? Y Dios los cambia, mi hermano. Porque no es la palabra del pastor ni del hombre. Es la palabra de Dios el que lo transforma. Mi hermano querido, Cristo resucitó, mi hermano, de los muertos. Y Él vive y Él reina. Mi hermano, en unos días más, mi hermano, algunos hacen cosas especiales por el momento, mi hermano, de una Semana Santa, de cuando Jesús fue muerto en una cruz. Y después, día domingo, el primer día de la semana, resucita. Otros que no, mi hermano, lo toman así como fiesta esos días. Otros lo toman así, mi hermano, como que tienen que estar como de luto. Y así hay tanto, mi hermano.
Nosotros adoramos a este Dios todos los días. Santo sea el nombre del Señor, nuestro Dios. Porque Él vive. Él resucitó y Él vive, mi hermano. ¿Sabe, mi hermano? Escuché a un pastor una vez, decía: Jesucristo fue golpeado, mi hermano, tan brutal que los latigazos que le daban, mi hermano, eran con unos ganchos, con unas pelotas de acero, mi hermano, que quebraban todas las costillas cuando le pegaban, y a través tenían unos ganchos, mi hermano, que cuando se impregnaban en la carne, mi hermano, sacaban carne completa. Y no le dieron uno solo a Jesús, sino le dieron muchos azotes. Y después, cuando lo azotaron, mi hermano, tuvo que cargar su cruz. Y por el camino, mi hermano, le escupieron. Dijeron tantas cosas cuando él cargaba su cruz a donde tenía que llegar. Después, cuando estuvo ahí, mi hermano, a Jesús lo tiraron a la cruz. Y después le pusieron unos clavos tan grandes, mi hermano, en sus manos, en sus pies, de haber sido azotado brutalmente, de haberlo golpeado tanto, mi hermano, de haber cargado su cruz, de haberle dicho palabras, de haberle escupido la gente. Y después le pusieron esos clavos, mi hermano. ¿Sabe por qué lo hizo? Porque te ama. Por amor a ti lo hizo. Por eso lo hizo, mi hermano. Santo sea el nombre de Dios. Es tan grande el amor de Cristo, mi hermano. Es tan grande el amor de Cristo. Alabado sea el nombre de Dios. Y al tercer día, dice la palabra del Señor, resucitó. Resucitó. Y sigue sanando, mi hermano. Sigue haciendo milagros. Milagros maravillosos, que la ciencia no puede describirlo como suceden. Santo sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre de Dios. Él puede sanar de cáncer. Él puede sanar tu interior. Él puede limpiar tu sangre. Él puede hacerte lo más maravilloso sentir en tu vida. Porque Él todo lo puede, mi hermano querido. Aquel hombre leproso, mi hermano, lleno de llagas, llegó donde el maestro. Santo sea el nombre de Dios. Y así es, en este tiempo siguen llegando personas para que Cristo haga un milagro en su vida. Santo sea el nombre del Señor. ¿Cómo te llamas tú? ¿Cómo te llamas? No, Isabel, tu compañero, ¿cómo se llama? Esto. Dios
sabe cómo Él está. Él sabe su situación. Los médicos pueden decir muchas cosas, pero nuestro Dios es el único que tiene la última palabra. A lo mejor no puede quedar aliento ya casi, pero Él es el que tiene la última palabra. Y esta palabra que el día de hoy está entregando Dios era para Él. Y sé que usted está. Y donde Él esté, extienda la mano como Cristo lo hizo. Y en el nombre de Jesús dígale: quiero ser limpio. Santo sea el nombre del Señor. Dios este día quiere hacer milagros, mi hermano. Dios en este día quiere hacer milagro. Dios quiere hacer milagro este día, iglesia querida, iglesia Mieles. Dios quiere hacer milagro en este día. Dios quiere sanar tu vida. Dios quiere sanar tu vida. Dios quiere que tú te vayas diferente. Dios quiere que tú te vayas diferente. Dios quiere que tú sientas el fuego de Dios que quema todas las enfermedades. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Sabe, mi hermano? Yo siempre digo, le fallamos tanto a Dios, pero Él sigue siendo fiel. Él sigue siendo fiel. No falla. Si tu hijo te pide pan, no le traerás piedra. Si nosotros sabemos dar buena vida a nuestros hijos para que tengan el pan, cuánto más nuestro Dios, mi hermano, que Él es bueno, Él es santo, que nosotros somos malos y sabemos dar buena vida a nuestros hijos, cuánto más nuestro Dios. Mi hermano querido, Cristo está aquí. Cristo está aquí. Cristo entró en este templo y Él te quiere sanarte. Él quiere limpiarte. Él quiere limpiar tu llaga. Santo sea el nombre de Dios. Como aquel leproso. Como aquel leproso aquel día. Dios quiere hacerlo también contigo. Extendemos la mano y extiendo mi mano para hacer lo que Cristo hizo. Dios nos dice en su palabra: ser imitadores de mí. Y extendemos la mano. Hicimos la palabra. Quiero. Santo sea el nombre del Señor. Quiero, mi hermano, que el coro tome el instrumento y cantemos alabanza. El hombre leproso